Hola. Según la ciencia, hay aumento en la temperatura de nuestro planeta. Según la ciencia, hay eventos climáticos extremos. Según la ciencia, hay deshielo en los polos de la Tierra. Según la ciencia, se está elevando el nivel del mar. Y no es un secreto para nadie, porque hemos visto ciertamente en estos últimos años cómo los fenómenos naturales, meteorológicos, se han puesto incluso más graves y han traído más catástrofes a este mundo. Y eso se debe precisamente al calentamiento del globo terrestre, se debe al deshielo de los polos, que es lo que la ciencia explica que es lo que está originando esto. Si no se reduce la emisión de gases invernadero en los próximos 50 años, la vida será bastante insostenible sobre la Tierra. Habrá bastantes problemas climatológicos debido a que habrá más aumento de la temperatura. Nosotros no nos damos cuenta de esas cosas porque la temperatura se eleva poco como para darnos cuenta de que eso está sucediendo, pero sí lo suficiente para originar fenómenos meteorológicos más fuertes, más graves que los que se daban antes y con más frecuencia, y lo hemos estado viendo. También la ciencia explica que hay una extinción masiva de seres vivos, tanto en el mundo vegetal como en el reino animal. Al menos 100 a 1000 veces más que el proceso natural de extinción de especies, que de manera normal siempre ocurre. Sin embargo, ahora se ha registrado, se ha descubierto que por lo menos de 100 a 1000 veces más que ese proceso natural. Eso podría llevar a la ruina, vamos a decir, desequilibrio, por usar un término menos grave, de los sistemas ecológicos y de la biodiversidad que hay en el mundo, lo cual, al romperse la biodiversidad, también se puede romper de manera muy lenta, casi imperceptible, la cadena de alimentación, lo que podría conllevar también al desastre, a la extinción del reino animal y muchos vegetales, y por ende podría afectar mucho a la humanidad. En este proceso, pues sabemos que el agua, que representa creo que el 2 o 3% del agua que existe sobre el planeta, me refiero al agua potable. El agua potable solamente es el 2 o 3% del agua que existe sobre nuestro planeta, y sin embargo nosotros mismos, los seres humanos, estamos contaminando nuestros embalses, nuestros ríos, con embarcaciones, con cualquier equipo automotor, tiramos cualquier cantidad de basura, a pesar de que hay equipos de limpieza en el mundo que se encargan de limpiar lagos, de limpiar ríos, de limpiar los afluentes potables del mundo. Sin embargo, pues es bastante la contaminación que estamos originando, y con el pasar del tiempo podría haber un problema de vamos a decir, de potabilidad del agua. También estamos viendo el proceso de polinización, a raíz de que la biodiversidad dentro del mundo animal y vegetal se interrumpe. La polinización también puede sufrir, y sabemos que de la polinización depende mucho el mundo vegetal. El agua potable pues también es una situación que, si nos damos cuenta de no haber agua, pues no hay vida, y eso lo sabemos, y por ende pues también el agua es la que ayuda en términos generales. Ahora no hablo de agua potable, sino del agua en general. Al haber un cambio en la biodiversidad, en la evaporación de las aguas, en el sistema pluvional hidrológico del mundo, eso puede traer problemas también de desorden a nivel meteorológico, entre otras cosas. Un poco para darles una idea, en líneas generales, lo que la ciencia dice que pone en peligro nuestra sociedad sobre el planeta. Desde el punto de vista tecnológico también estamos viendo pues la proliferación de los armamentos nucleares, y de verdad que es preocupante. Sabemos que hasta ahora
no se ha despertado ningún desquiciado en querer usar este tipo de armamento, solamente hay amenazas, hay disuasiones usando el nombre de este tipo de armamento, pero sin embargo existen y sabemos que de usarse de una manera indiscriminada eso podría generar un invierno nuclear, lo que llevaría a la extinción de la humanidad sobre la Tierra. Es altamente peligroso siquiera pensar en la posibilidad de que se usen armamentos nucleares en este planeta, porque toda esa radioactividad, todo ese daño que puede originar este tipo de armamento, pues se queda confinado en el mundo, se queda aquí en este mundo, no es que sale. Y la verdad que de originarse algo así sería bastante insostenible en la vida. Si usted por lo menos investiga un poco acerca de Chernobyl, donde estalló creo que fue una planta nuclear, en esos lugares cercanos, no sé a qué distancia, hasta dónde llega el cerco, no se puede vivir allí, o no habrá vida, ni vegetal ni animal, mucho menos humana, por lo menos en los próximos 25.000 años. Y así en las distintas partes donde ha habido algún tipo de accidente nuclear, pues nos hemos dado cuenta en el propio Hiroshima, en el propio Nagasaki, que aún no puede existir la vida en ese lugar. Desafortunadamente, en los próximos 25.000 años no es habitable. Imagínense ustedes que pudieran originar algo de este tipo en todo el planeta Tierra. Pues de no haber humanos, se extingue la vida, así de sencillo. Además de eso, pues cabe destacar que la propia ciencia ha creado un reloj llamado el reloj del fin del mundo. Y para el 2023 todavía está posicionado a 20 segundos para la medianoche. La medianoche representa el desastre. Y está posicionado a 90 segundos para la medianoche. Comparado a los 7 minutos, 8 minutos desde cuando se creó, que lo habían puesto en una fase inicial en 8 minutos, pues está bastante cerca de la medianoche. Y cada año pues ellos analizan, vamos a ver este año en el mes de enero, van a analizar otra vez y estaremos pendientes a ver en cuánto estará situado o permanecerá todavía en un halo de riesgo de 90 segundos para la medianoche. A nivel tecnológico también la inteligencia artificial ha representado, aunque ha representado también mucha ayuda para el mundo, la verdad que es algo que es impresionantemente para cuando se usa de una manera positiva, de bastante ayuda, sí lo es. Sin embargo, estaba investigando un poco esta semana y me entero que han creado estos sistemas de inteligencia artificial, hay varios de ellos, y algunos de ellos tienen la capacidad de aprender. Y si bien los han programado o los han diseñado para aprender o los han entrenado para este tipo de tareas, este tipo de software, no sé cómo llamarlo, inteligencia artificial, pues no saben exactamente cómo aprenden, cómo es el proceso de aprendizaje. Yo me di a la tarea de preguntarle a la inteligencia artificial que yo poseo, que no es una costosa, es una económica, y sin embargo me ha dicho que eso se debe a líneas neuronales que han creado. Desconozco totalmente a qué se refiere, pero es bastante interesante saber que puedan aprender las inteligencias artificiales y no sabemos hasta qué punto podría eso poner en riesgo la estabilidad y la existencia de la humanidad. No me voy a poner tan drástico en decir que será como la película de Terminator, donde las máquinas van a cobrar vida, ni nada por el estilo, pero sí pienso que de proliferar de la manera como va, sí se podría poner en riesgo muchas cosas, dándole bastante escenario a la inteligencia artificial que debería ocupar la humanidad. También el desarrollo de armas biológicas pone en riesgo la vida humana, como por ejemplo el anthrax, el ébola y otros tipos de armamento que han creado, y quién sabe qué otros que no estamos enterados estarán creando también, como por ejemplo bombas virales, vamos a decirlo así por ponerle algún nombre. Y sabemos, somos testigos de que ha habido virus que han invadido al mundo y no hay una respuesta fehaciente, una respuesta bien explícita de por qué, cómo y cuándo se originó. Tampoco la solución. Sabemos que hay vacunas, sin embargo
Por ejemplo, el COVID sigue dándole a las personas. Gracias a Dios, pienso que el índice de mortalidad ha bajado bastante. Sin embargo, están allí presentes. Ahora se habla de un nuevo virus que está brotando por allá en África, otro en India, en China, corrijo. Y así, sabemos que suceden cosas sobre el mundo que nos ponen a pensar un poco qué tan seguros estamos de poder seguir sobre este planeta. Se habla también sobre sobrepoblación. Esto de la sobrepoblación llama la atención y es verdad, porque mientras más población, más consumo. Usted dirá, bueno, si hay más consumo, hay más negocios, hay más progreso, hay más movimiento del flujo de caja, de dinero, hay más empleo y todas esas cosas. Por un lado es una media verdad, pero por otro lado, de haber mayor consumo también necesitas producir más. Y sabemos que las cosas que se producen para la alimentación de la humanidad se ha puesto bastante cuesta arriba dada la sobrepoblación que existe. Esto pudiera traer escasez de alimentos, escasez del agua potable, escasez de la energía. Y en el trasfondo de todo esto sabemos que las guerras tienen mucho que ver con obtener estos elementos y que se están paulatinamente, poco a poco, viendo en crisis, vamos a decirlo así, a causa de la sobrepoblación. Otra cosa que a nivel tecnológico, médico, científico puede poner en riesgo la seguridad o nuestra estancia sobre este planeta es los medicamentos. Se habla de una posible era post-antibióticos. Sabemos que los antibióticos, de tanto usarlos, hay un momento que dejan de funcionar, hay que cambiarlo, hay que estar siempre innovando tratamientos porque los cuerpos o los humanos ya no responden a la misma manera de administrar antibióticos, porque hay resistencia a los antibióticos. En pocas palabras, el cuerpo humano se va adaptando y los virus también, las bacterias, las infecciones, etcétera. De esto podrá hablar mejor una persona versada en este tipo de ciencias. Sin embargo, sí se habla de que pudiera haber una era post antibióticos, lo que generaría pues bastante indefensa contra cualquier enfermedad que pudiera brotar y que no tengamos la solución. Por un momento lo vimos con el COVID, cuando bastantes personas estaban perdiendo la vida por esta causa y aún no se conseguía una vacuna, un sistema de medicina para poderlo combatir. Ok, por estas y otras más, que no voy a enumerar en este video, es que la ciencia, vamos a decir, el cuerpo de científicos del mundo, que coinciden en su mayoría, dicen que posiblemente nosotros seamos la última generación. ¿Por qué? Porque dicen que de no ponerle, por ejemplo, un parado así de manera insofacto a la generación de gases de invernadero en los próximos 50 años, pues la vida no podría ser sostenible. Y yo me puse a chequear un poco y por lo menos en países desarrollados todos los años se agregan más de 10.000 vehículos nuevos al parque automotor. Vehículos que, a pesar de que nos dicen que le ponen, y no tengo por qué dudarlo, le ponen sistemas que evitan la contaminación del medio ambiente o que generen gases de efecto invernadero, pues habría que pensarlo muy bien a ver qué tan realidad es eso, porque yo estoy seguro que 10.000 carros que se agreguen al parque automotor en cada país de estos desarrollados, sin contar los que están en vías de desarrollo, son cientos de miles de carros que todos los años se están agregando al parque automotor y generando contaminación, solo por nombrar los vehículos automotor, sin nombrar por lo menos motocicletas, sin nombrar maquinaria de la industria, etcétera, etcétera. Ahora bien, esto por un lado lo que dice la ciencia. Ahora veamos qué dice la Biblia y trataré de ser breve. Jesús habló de que habrían señales. Primero quiero hablarles de esto, de su regreso, porque quiero apuntar precisamente a su regreso, porque estamos hablando precisamente de escatología, posibles interpretaciones correctas acerca de la venida de Cristo. Dice que muchos vendrán en su nombre, en el nombre de Cristo, engañando a muchos. Eso lo puede ver usted en Mateo 24, versículos 4 y 5, en el versículo 11 y en el versículo 23 y 24. Pero, sin embargo, siempre se le ha dado un enfoque
donde que vendrían falsos cristos. Pero si usted lee en el versículo 11, dice lo siguiente: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Como pueden ver, no solamente está hablando de que habría falsos cristos, sino también falsos maestros, falsos profetas, personas que levantarían profecías falsas. Y estamos viendo cómo, por lo menos hoy en día, YouTube está plagada de maestros y profetas que dan fechas, que dan acontecimientos que no se cumplen. Por eso en este canal yo me quiero cuidar mucho, no de dar fechas o de dar por sentado de que yo tengo la verdad o que nosotros tengamos la verdad. No. La idea es buscar la mayor cantidad de interpretaciones posibles que se le ha dado a las Escrituras, para que entre todas estas interpretaciones de cualquier denominación del mundo que predique a Jesucristo, podamos llegar a un punto en común o tener la información de las diferentes interpretaciones, para que en el momento que suceda no nos tome por sorpresa y estemos claros, porque no sabemos exactamente cómo será, pero podemos tener una idea bastante clara de cómo sería. Otra de las señales, pues, es que habrá conflictos entre naciones y reino contra reino. En algunas versiones dice guerras y rumores de guerra. Mateo 24, versos 6 y 7 en su parte A. También habla de que habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hemos visto la manifestación de pestes y hambres. En este momento hay hambrunas en muchas partes del mundo. Hay pestes focalizadas por regiones, por países, pero también pudimos ver en 2020 cómo hubo una epidemia a nivel mundial y el riesgo que hay de que pueda ocurrir otra más pronto de lo que nos imaginemos. También otra señal es el rechazo y el odio hacia los creyentes y en Cristo, por supuesto. Estamos viendo hoy en día cómo, no voy a nombrar religiones ni tampoco ideologías, pero estamos viendo cómo los cristianos se están poniendo en tela de juicio e incluso atacando mucho al Estado de Israel, que aunque no son cristianos porque ellos no creen que Cristo fue el Mesías, pero sin embargo, como el pueblo cristiano defiende a Israel de manera, vamos a decir, colateral, sufre la consecuencia del odio hacia Israel, también el odio hacia el pueblo cristiano, porque el pueblo cristiano defiende a Israel y oramos cada día para que Dios bendiga y proteja a Israel, porque sabemos que es el reloj del mundo con el que Dios va a manifestar todas las cosas. Definitivamente esto será más evidente cada día y irá creciendo cada vez más. Lo puedes ver en Mateo 24, versos 9 y 10. Muchos cristianos hoy en día están dejando de ser cristianos y su fe también se está enfriando. Vemos cómo personas se van alejando de la iglesia y desafortunadamente, quiero aprovechar a hacer un paréntesis, porque muchas personas, incluso estudiosas de las Escrituras, hablan en los videos y dicen: esto no te lo enseñan en las iglesias. Yo no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que dentro de la iglesia no todo el tiempo te van a hablar de profecías y de escatología. Hay muchos otros temas que abarcan la vida humana, como la vida matrimonial, la vida laboral, el propio compartir entre hermanos de la fe, muchas otras cosas que tienen que ver con la práctica de leyes morales y la práctica de una vida cristiana, un poco ensayando cómo será la vida en el reino de los cielos, pero preparándonos en este mundo. Con eso algunas personas pues ahuyentan a las personas para que vayan a la iglesia. Yo en cambio les animo, siempre que sea una iglesia donde se predique a Jesucristo, asista, porque ninguna denominación, ninguna iglesia tiene la verdad fehaciente de cómo van a ser las cosas. La única verdad y que tenemos en común muchas iglesias del mundo es que Jesucristo es el Señor y que murió en una cruz y que al tercer día Dios le levantó de los muertos para redimir los pecados de aquellos que creen en Él. Porque el secreto para entrar al reino de los cielos es creer en Jesucristo y en el Evangelio, que es el regalo gratuito de la salvación para la humanidad. Así que yo les animo que siempre que una iglesia, sea este su mensaje puntual, básico,
asista, porque allí es donde se aprenden todas las cosas que tienen que ver con Dios. No en casa, encerrados o escuchando videos, no. El Señor dice, escudriñenlo todo y retengan lo bueno. En las iglesias se enseñan muchas cosas además de la escatología. Así que yo tiro por el piso, y de verdad me da mucho dolor hacerlo, porque son hermanos en la fe que muchas veces lo hacen para ganar seguidores, para ganar adeptos a su canal y para ser vistos como que ellos son los únicos que pueden presentar la verdad. Y no es así, no es así. Yo exhorto a estos hermanos que en lugar de atacar a las iglesias, bendigan a las iglesias, porque es el medio por la cual Dios muchas veces llega a las personas y las mantiene en la fe. Así que les animo, amados hermanos, amados amigos, en la iglesia es donde se aprende acerca de Dios. Continuamos. Por esta causa, pues estamos viendo que este enfriamiento se debe mucho a la maldad que está aumentando. Hay tanta maldad en el mundo que ya la fe de muchos se enfriará, y eso lo dice Mateo 24:12. Otra señal es que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, dice el Señor. ¿El fin de qué? Primero, hagamos un paréntesis aquí. Yo personalmente pienso que a través de los medios de comunicación, las redes sociales y todo vamos a decir, gigantesco aparataje de información que hay hoy en día, pienso que el mundo entero ya conoce acerca de Jesús. Ojo, no estoy diciendo que todos crean en Jesús, porque hay religiones del mundo que no creen en Jesús. Por ejemplo, en la China, en la India, el propio mundo musulmán no creen en Jesucristo como el Salvador del mundo, entre otros lugares que conocen ciertamente la historia de Jesús, han oído de Jesús, conocen el Evangelio de Jesús, pero no creen en él. Así que pienso que esta parte de Mateo 24, versículo 14, ya está más que cumplido. El Evangelio del Reino ha sido predicado en todo el mundo y ya es un testimonio para todas las naciones. Ahora, ¿qué fin podrá referirse aquí? Porque cuando usted continúa leyendo Mateo, siguen sucediendo cosas, siguen habiendo otras señales, pero aquí está hablando de que entonces sería el fin. Podría ser, muy bien podría ser el fin de la era de la iglesia. Y estoy hablando de que el Señor arrebatará la iglesia. Y en otro video vamos a hablar de qué es eso, cómo es eso y cuándo podría suceder. Sin embargo, este fin al que estamos hablando en este momento y para efectos de este video, pues es que habrá un rapto y la iglesia no estará aquí. No estará aquí. A partir del capítulo 24 de Mateo y versículo 15, Jesús alerta y da detalles para quienes se queden y para el pueblo de Israel, porque sabemos que una vez que la iglesia sea arrebatada, esta es una interpretación que se le ha dado a las escrituras, entonces Dios va a comenzar a trabajar con Israel. Y yo aprovecho para decirle a los judíos del mundo y a todas las personas que escuchen, incluso musulmanes, incluso de otras religiones que conocen la historia de Jesús, que pudieran profundizar un poco más en eso, porque si usted descubre a Jesús y si usted le entrega su vida a Jesús, usted también se irá en el arrebatamiento de la iglesia y no pasará por los eventos que describen lo adelante, que vendrán sobre todo el mundo, la famosa gran tribulación. Perdón, ahora bien, ¿cuándo podría ser eso? ¿Cuándo? ¿Hay alguna pista que indique cuándo será? Bueno, Mateo 24, versículo 32 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Oh, interesante. ¿A qué se refería Jesús con esta higuera? Aprended de la parábola de la higuera. ¿Quién es la higuera? En Lucas, capítulo 13, versos 6 al 9 dice: dijo también esta parábola. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala.
¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si no diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Quiero analizar rápidamente este texto. Fíjense ustedes lo siguiente. Un hombre tenía plantada una viña. Este hombre representa a Dios. Y la viña representa precisamente a Israel. Específicamente la higuera. Porque cuando el Señor, hay un relato en la Biblia donde el Señor se acerca a una higuera y quiso coger frutos y no tenía. Y el Señor la maldijo y se secó. Esa maldición hace alusión a lo que sucedería con Israel en lo adelante por no recibir o por no reconocer a Jesucristo como el Mesías. El viñador viene siendo Dios, dijo el viñador, el hombre que tenía, vamos a decir, el terreno, la tierra que había sembrado, le dijo al viñador, el viñador viene a ser en este caso Jesucristo: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala. Pero Jesús o el viñador le responde: déjala todavía un poco de tiempo, deja que cabe alrededor de ella. Me llama la atención cuando dice alrededor de ella. Sabemos que cuando Jesucristo vino para los suyos. La Escritura dice que a los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. Pero a través del apóstol Pablo y de otras personas a quien Dios llamó para predicarle al resto del mundo, que eran somos los gentiles, que no era el pueblo judío, no era el pueblo de Israel como tal, son los de alrededor. Y el Señor dijo: deja que cabe a su alrededor. Y si entonces no da fruto, y pienso yo que se debe a todo el tiempo de la dispensación de la iglesia, que es el tiempo en que Dios está cultivando en los corazones y en la vida del pueblo gentil, lo cual está llegando a su fin. Un momento que llegue a su fin, Dios volverá entonces a tratar de cosechar fruto del pueblo de Israel. Pienso que está bastante claro esto y es bastante interesante porque sí. Y hay muchos textos más, pero para efectos de este video quiero usar este solamente porque quiero llegar rápidamente. No quiero hacer estos videos tan extensos, quiero hacerlo lo más comprimido posible para que usted pueda retener la información. Si la higuera representa a Israel, entonces, ¿a qué se refirió cuando dijo: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas? O, por usar otro término, reverdecer. Fíjense ustedes lo siguiente: Israel como pueblo, como reino, existía durante el tiempo de Jesucristo, aunque subyugado por el Imperio Romano. Pues sabemos que Dios, Jesucristo mismo, que es Dios, en Mateo 24 también habla de que habría devastación en este pueblo. Y nosotros lo vemos a través de la historia. En el año 70 ocurrió. Tito Flavio Sabino Vespasiano pues invadió estas tierras, incendiaron el templo, destruyeron Jerusalén. Sin embargo, no terminaron con la nación judía como tal, sino que siguieron subyugados al Imperio Romano. Hasta el año 135 después de Cristo, con la famosa revuelta de Bar Kokhba, espero pronunciarlo bien, Bar Kokhba. Desde el año 132 al año 135 después de Cristo hubo una revuelta de los judíos donde lograron ciertamente restablecer el reino de Israel, pero por breve tiempo, porque desafortunadamente entre el año 132 y 135 el emperador, déjenme buscar mis apuntes aquí, el emperador romano Adriano envió al general Julio Severo, quien sofocó la revuelta. Y por supuesto, pues las consecuencias fueron que Judea fue devastada, Jerusalén fue reconstruida, pero le cambiaron el nombre, fue una provincia romana ahora, a Aelia Capitolina, y se le prohibió a los judíos entrar allí. La provincia de Judea fue renombrada y se le puso Siria Palestina, en un intento de borrar en su totalidad la esencia judía, vamos a decirlo de algún modo, y la conexión con esas tierras que podían tener estas personas.
Esto se mantuvo por cerca de 2000 años. Podríamos decir que técnicamente la higuera se secó. No se sabía de Israel. De hecho, podríamos decir que las últimas 18 generaciones o 20 generaciones que pasaron anterior a la nuestra o anterior al año 1948 no conocían esos territorios como Israel, sino como Palestina. Pero ya sabemos que fue en ese tiempo que se le cambió el nombre. Ahora bien, muchos de los israelitas terminaron en la diáspora hasta el año 1948, específicamente tiempos antes, tiempos después. Sabemos que comenzó una migración anterior hasta que fueron asentándose en esas tierras, hasta que desembocó en que el 14 de mayo de 1948, ya de manera oficial, renace el Estado de Israel y se conforma el famoso, ya conocido, Estado de Israel, y en esas tierras donde inicialmente Dios los había establecido. Lo que es lo mismo que la higuera reverdece, como lo dice el Señor en Mateo 24, versículo 32. Dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Gloria a Dios, de verdad que es bien interesante esto, ¿no? Ahora bien, llama la atención cuando Jesús dijo: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esto es en Mateo 24, versículo 34. Venimos hablando de todas las señales que el Señor dijo que habrían, pero también dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Si se refiere a la generación de los últimos tiempos, podríamos irnos entonces al Salmo 90, versículo 10, donde dice, vamos a buscarlo, Salmo 90, 10. Yo lo tengo por aquí. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de más vigor a 80 años. Podemos ver que al salmista Dios le revela más o menos cuánto puede durar una generación. Si lo tomamos de una manera literal, y sabemos que la ciencia también apoya esto, porque podemos ver que la expectativa de vida hoy en día no pasa de 80 en realidad. Los de más vigor, ok, pero más o menos el promedio está entre 70 y 80 años, por lo cual se promedia la generación entre 70 y 80 años. Partamos de la idea de que sean 80 años yéndonos al extremo, porque sabemos que Dios es rico en misericordia y se va hasta el último momento esperando que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, si una generación dura 70 años y si el reverdecer de Israel se refiere al hecho de que fue proclamado o ya de manera oficial hecho un estado el 14 de mayo de 1948, si le sumamos 80 años al año 1948 nos da exactamente el 14 de mayo del año 2028. Interesante. Quiere decir que el 14 de mayo del 2028 se cumplen los 80 años o una generación desde que el Estado de Israel se hizo oficial. Y si el Señor se refería a que no pasaría esta generación, entonces estamos a las puertas del arrebatamiento de la iglesia o de cualquier otro evento que se aproxima, que tiene que ver con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Este 2028, casualidad, es justo un año antes en que se producirá el último jubileo, que será en 2029. Espero que esta información le sea de bendición. Ahí la tiene, usted verá qué hace con ella. Una cosa sí le digo: mantenga su lámpara llena, porque el tiempo está cerca, más cerca de lo que podamos imaginar.